Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos a martes y nuestros corazones siguen presentándose delante de Dios en oración, pidiendo por la paz en el mundo, en Europa y en concreto en la situación entre Rusia y Ucrania. Pero tomamos estos minutos para leer la palabra de Dios y alimentarnos espiritualmente, porque necesitamos ser fortalecidos por el Espíritu Santo, y Él lo hace aplicando la palabra de Dios a nuestras vidas. La lectura de esta mañana se encuentra en la epístola de Judas y son los versículos 3 y 4. Amados, yo tenía un gran deseo de escribiros acerca de la salvación que tenemos en común, pero ahora me veo en la necesidad de escribiros para animaros a que os esforcéis a perseverar en la fe que una vez fue dada a los creyentes. Pues algunos hombres, sin temor ni respeto a Dios, se han infiltrado entre vosotros. Estos hombres, que desde hace mucho tiempo ya habían sido destinados a la condenación, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos otras lecturas en el devocional de hoy. Filipenses 1:27 dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Judas utiliza un término afectuoso y tierno que encontraremos también en los versículos 17 y versículo 20. Les llama amados. Y esto es para manifestar un sentir cercano y pastoral hacia los creyentes a los cuales él quería defender. Él quería hablarles acerca de esta salvación, pero se ve obligado a cambiar el tema por el de la condenación de los impíos, que se han infiltrado entre ellos, enseñando doctrinas contrarias a la fe, contra la cual ellos tenían que luchar. Llama la atención y debiéramos destacar de una manera especial que cuando él habla aquí el gran deseo de escribiros acerca de la salvación, él está hablando de la experiencia cristiana. Es resumida en la palabra salvación. Nosotros hemos sido salvos el día que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Estábamos pendiendo en un edificio como quien cuelga de una rama que está a punto de quebrarse porque hemos caído en un abismo sin fondo y desde allí no podemos salir por nuestros propios medios. Pero Dios interviene enviando al Señor Jesucristo, que nos levanta y nos saca de esa situación para colocarnos en un terreno absolutamente firme. Eso es salvación por gracia. Es algo que hace Dios, que no podemos hacer nosotros. Solamente aceptar, creer y recibir el don de la salvación, que es algo pasado en nuestra experiencia personal. Yo creí en Cristo hace muchos años atrás y eso me colocó sobre la roca y nada ni nadie me va a sacar de allí. A veces escucho personas que oran hablando de la perseverancia en las buenas obras para alcanzar salvación. A la salvación no llegamos por las buenas obras. La salvación nos es otorgada por gracia. Dice Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe.
esa salvación que Dios nos ha dado no se puede perder. Esa salvación es incuestionable. Nacemos espiritualmente en la familia de Dios. Somos hechos hijos e hijas de Dios y esa condición no la va a cambiar absolutamente nada ni nadie. Ahora, hay una salvación futura que está preparada para nosotros. El día en que el Señor Jesucristo nos venga a buscar o el día en que muramos y nuestra vida llegue al final, pasamos a la presencia del Señor, los portales de esplendor se abren para nosotros y estaremos para siempre con el Señor, ya lejos de la presencia del pecado, en perfección, con cuerpos glorificados, semejantes a los del Señor Jesucristo en su resurrección, perfectos para siempre, en comunión perfecta con el Padre. Pablo decía, estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Así que hay una salvación pasada, hay una salvación futura, que dependen del Padre completamente. Pero hay una salvación presente. Y esa salvación presente es de la que Judas quería escribir. La experiencia cristiana de cada día, donde yo, sostenido por el Espíritu Santo que mora en mí, vivo una vida de victoria sobre el pecado. Voy siendo santificado, experimento la gracia de Dios, busco la presencia de Dios en oración, dependo del Señor para llevar fruto, como hemos estado meditando en Juan capítulo 15. Él nos poda, Él santifica, limpia nuestras vidas, porque hay un proceso que va a mayor, llevar fruto, más fruto y mucho fruto. Y para esto, dice el Señor, os he llamado amigos. Yo os elegí a vosotros, no me elegisteis vosotros a mí. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Acerca de esa experiencia cristiana es la salvación de la que Judas nos quería escribir. Pero lamentablemente tuvo que cambiar por otro concepto que está resumido en la palabra fe y que tiene que ver con la creencia cristiana, con ese conjunto de doctrinas, los fundamentos de nuestra fe. Y es precisamente de eso a lo que nos vamos a referir a continuación. Así que Judas se había propuesto escribir una carta sobre esa experiencia de salvación como una bendición que los creyentes disfrutamos, quizá para destacar la unidad y la comunión entre los creyentes y para recordarnos que Dios no hace acepción de personas, pero se ve obligado a hacer un llamado a la lucha, al combate, a batallar por la verdad en vista de la llegada de maestros apóstatas. Y entonces hace un llamado a contender ardientemente por esa fe. Ellos debían hacer un esfuerzo intelectual para comprender, enseñar y defender la fe bíblica que recibieron como un don de Dios. La lucha debía ser sin cuartel, en contra del error que los amenazaba, defendiendo con valor la verdad, como un soldado que protege una posición vital e importante para los suyos. Ahora, si hemos leído la segunda carta de Pedro, vamos a notar que allí hay versículos muy parecidos. Las cartas de Pedro se ponen la segunda carta en paralelo con Judas y los temas son consecuentes, paralelos. Ahora, Pedro profetizó que esos falsos maestros vendrían. Segunda Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos maestros entre el pueblo, se refiere al pueblo de Israel, ¿cómo habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras? Y aún negarán al Señor que los rescató.
atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Por esto, ya lo decía Dani el domingo, entendemos que Pedro escribe antes que Judas, anticipando lo que Judas ahora ya está viendo como una realidad. Ahora aquí los falsos maestros están activos. Pedro nos recuerda que ya se había anunciado su condenación, es decir, Judas, nos recuerda que Pedro había anunciado su condenación. Identifica a esos falsos maestros como las mismas personas que Pedro describió. Se introducen encubiertamente, traen falsa doctrina, viven en pecado, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y esto quiere decir que decían a la gente que la gracia les permitía vivir como se les antojara. Y ya de esto habló Pablo escribiendo a los Romanos, capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos de esto? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, de ninguna manera. Así que somos llamados a animar a los que nos enseñan la sana doctrina de la palabra de Dios y examinar nuestros corazones para comprobar que vivimos en esa fe, asumiendo los deberes cristianos que ella nos demanda, cuidando la santidad en las relaciones con los demás. Debemos reconocer que abandonar la fe no está solo relacionado con el conocimiento bíblico como si fuera un problema intelectual. Generalmente una herejía tiene su origen en la voluntad de una persona que cae en la duda espiritual y movida por intereses pecaminosos, ya sean morales o materiales, predica un evangelio diferente. Los falsos maestros que se introducían entre ellos se caracterizaban por errores de impureza en sus vidas y de amor al dinero y ganancias deshonestas. Ahora, cuando Judas dice que tenemos que defender la fe, no se está refiriendo a la fe de salvación, se está refiriendo al cuerpo de revelación divina sobre la salvación que está contenido en las Escrituras. En Gálatas 1:23, Pablo dice: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo. Filipenses 1:27, hablando de combatir unánimes por la fe del Evangelio. No se refiere aquí a salvación, a fe de confianza en la salvación, sino a ese cuerpo de enseñanzas, de sana doctrina que tenemos que conocer, tenemos que aprender de la palabra. Por eso en estos devocionales no quiero simplemente dar pensamientos que maquillen nuestra vida y nos den una alegría diaria. Hago un esfuerzo de compartir con vosotros alimento sólido que alimente vuestras almas, que comunique conocimiento doctrinal en el Señor. La próxima semana vamos a continuar con el tema hacia el conocimiento de Dios. Temas a veces un poco densos, pero que tenemos que conocer, porque nuestra vida cristiana se afirma y puede entonces librar una batalla frente al error, confrontando, corrigiendo toda desviación de la verdad. ¿Por qué? Porque ese cuerpo de doctrina les fue dada una vez a los santos, les fue entregada a los creyentes. Y esa doctrina quedó completada en las Escrituras y no la podemos tocar, ni modificar, ni ampliar. Está allí para nosotros, luchamos por ella y la defendemos con todo nuestro corazón. Mi oración escrita es: amado Padre, es triste que haya personas que procuren entrar en la iglesia buscando negar a Dios como soberano y a Jesucristo como Señor. Guárdanos a nosotros de hacerlo con nuestras actitudes, egoísmo o amor propio, al poner nuestros deseos y voluntad antes que vivir bajo tu señorío. Que sepamos luchar para defender
la fe, tu palabra en nuestra vida y tu salvación. En tu nombre, amén. Mañana seguimos. Que el Señor os bendiga. Manteneos bendecibles.